Hola de nuevo. Egunon. Van ustedes a ver a continuación una secuencia de imágenes. No significan nada. No pretendan buscarle ningún significado. De todas esas imágenes, cabe decir que se prestan a ser el objeto de una descripción literaria, una interpretación musical, una pintura, por ejemplo, o un modelo científico. Todas ellas. Solemos oír, yo al menos suelo oír con frecuencia, que las artes, las ciencias y las letras en el fondo son todo lo mismo, son todo manifestaciones de una única cultura humana. Y esto es algo que siempre me da mucho que pensar, y este es el tema acerca del cual voy a reflexionar en voz alta hoy aquí. Yo entiendo por ciencia esa actividad que consiste en observar la realidad, tratar de detectar regularidades y a partir de esas regularidades elaborar un modelo que me la explique, que dé cuenta de ella, ¿no? Que me ayude a entenderla, que le dé sentido. Las artes son otra cosa, a mi juicio. Las artes consisten en la expresión de sentimientos, de ideas, de visiones del mundo, haciendo uso de diferentes herramientas pictóricas, corporales, en fin, de diferente naturaleza, y supuestamente con una vocación estética. Al menos en el caso de la pintura hasta Goya, en la literatura hasta Joyce, en la música hasta principios del siglo XX, en fin. Pero como son cosas que yo de las que no entiendo, no voy a profundizar en ello. En todo caso, como dice mi amigo Joaquín Sevilla, Joaquín por antonomasia, todas estas disciplinas tienen una naturaleza profunda común, porque todas ellas tienen una componente narrativa, todas nos cuentan una historia, ¿no? Esto probablemente las une y quizás Joaquín tenga razón. Sin embargo, yo creo que el objeto de estudio de unas y de otras, el objeto de ellas es distinto. El objeto de las ciencias, pensemos en la biología, son los seres vivos. De la geología es la Tierra y sus fenómenos. De la mente humana puede ser la psicología, en fin. Las ciencias cuando hablamos de las ciencias hablamos de unas disciplinas y sus objetos de estudio. Si hablamos de las artes, yo no creo que podamos hablar de objetos de estudio, porque las artes son en sí mismos la expresión del alma humana, si esa cosa existe, ¿no? Y eso, a mi juicio, aunque pueda parecer banal, para mí introduce una división radical entre las ciencias y las artes, entendiendo las letras también como parte de esas artes. Una distinción radical porque esa diferencia las convierte en inconmensurables. Son experiencias o corresponden a diferentes facetas de la experiencia humana. Eso las distingue. La pintura no estudia algo en concreto, como la biología estudia a los seres vivos, la escultura tampoco, la música tampoco, como la geología estudia la Tierra. A eso me refiero con esa distinción radical, con esa diferencia como expresión de la naturaleza humana o de la creatividad humana. Sin embargo, hay otras disciplinas que son las que podemos llamar humanidades, aunque esto del término humanidades es un poco problemático. Mi amigo Pedro Echenique se revela y dice que es una forma de dejar a las ciencias como inhumanas, ¿no? Como si no fueran con la condición humana, y eso no es verdad, ¿no? Realmente el término humanidades tiene sobre todo una justificación histórica, no tanto una justificación de otra naturaleza, aunque los que se consideran a sí mismos humanistas
fin, entienden que realmente sí tiene otra justificación. Pero este es otro tema en el que tampoco me voy a alargar. En todo caso, me interesa reflexionar acerca de la diferencia entre las humanidades y las ciencias, ¿no? Humanidades entendidas en este sentido, porque las humanidades sí tienen objetos de estudio. Los estudios literarios estudian la literatura, la estética estudia la expresión artística, la teología estudia a Dios, en fin, cada una de estas disciplinas tiene un objeto de estudio y es algo que tiene en común con las ciencias, ¿no? Pero se diferencian en el método. Y no estoy hablando del método científico, ojo, el método científico es esa especie mitológica en fin, que se invoca con tanta frecuencia y de forma tan injustificada, ¿no? Las ciencias tienen una componente empírica y eso yo creo que las define en gran parte, lo que llamamos las ciencias. En ellas el contraste es fundamental, el contraste entre los modelos, entre las conjeturas, entre las hipótesis. Y las humanidades, tienen esta otra componente más interpretativa, hermenéutica. Históricamente esto es así, pero estas son fronteras que se están desvaneciendo, se vienen desvaneciendo, porque, por ejemplo, ahora estudiamos los circuitos neuronales que están implicados en la consideración moral de los hechos. Hay una neuroética. De la misma forma, los lingüistas ahora les ponen para hacer electroencefalogramas a los sujetos para ver cómo cambian las ondas cerebrales, ¿no? Dependiendo de ciertos estímulos, de cierta actividad lingüística. Y en musicología, como bien nos enseña el artista de Ronda y la propia Almudena, hay cada vez una mayor elaboración matemática, por ejemplo, física y de otra naturaleza, de los estudios en ese terreno, ¿no? Y por otro lado tenemos las ciencias sociales, estas llamadas ciencias sociales, en fin, la psicología, que tienen una alta componente interpretativa y es necesario que sea así, además. Y además es bueno que ocurran estas cosas, es bueno que estas humanidades tengan cada vez una mayor componente empírica, porque esto nos va a ayudar a entender mejor todos esos fenómenos. Y es bueno, por cierto, y conveniente, diría que necesario, que las ciencias, quienes las practicamos, quienes las estudian, tengan cada vez una mayor componente interpretativa. Creo que la filosofía de la ciencia es una disciplina esencial que deberíamos introducir en los estudios científicos, porque nos ayuda a ubicar, a colocar ese pedazo de conocimiento en el conjunto de los conocimientos y nos aporta una visión crítica de ese conocimiento que es esencial. Por lo tanto, es necesario que se produzca esa aproximación, pero es una aproximación que, no obstante, no va a acabar por hacerlas confluir de manera definitiva. Yo estoy convencido de eso. Me parece que hay una barrera insalvable o hay barreras insalvables. No estoy seguro que entre todas las ciencias haya alguna que sea refractaria a la reflexión, a la interpretación. No estoy seguro. Es posible que la haya. La gravedad newtoniana era una fuerza a distancia. No sé si admitía interpretación. Yo creo que sí. La gravedad einsteiniana es el espacio que se curva, ¿no? ¿Esto admite interpretación? No lo sé. Por otro lado, la física es capaz de aislar los efectos con una precisión tal que deja muy poco margen a la interpretación. Sin embargo, hay otras disciplinas que dejan muchísimo margen, sin ningún género de duda. Pero, desde luego, en el caso de las humanidades, a mí me parece que es absolutamente evidente que hay fronteras insalvables. A efectos normativos, la ética, por ejemplo, no es tratable desde un punto de vista empírico. La ética es el resultado de una elaboración, de una reflexión, de una interpretación y, finalmente, de un consenso que se acaba formulando normalmente. Hay formulaciones implícitas, pero hay otras que son explícitas, como lo que ocurre con las leyes, ¿no? Y, de la misma forma, me he alargado unos segundos más, como se puede comprobar aquí, ¿no? De la misma forma, en la literatura, por ejemplo, este es un ejemplo que puse en Pamplona,
no hay manera de reducir empíricamente aquella expresión del Buscón de Quevedo. Era un clérigo cerbatana largo solo en el talle. Eso es, lo que podemos saber de eso es pura interpretación. Bien, todas estas consideraciones, después de todas estas consideraciones realmente se me ocurren dos cosas, ¿no? Una es que alguien pensará, ¿y esto a qué viene, no? Aquí están contando unas historias de ciencia apasionantes. ¿A qué viene esta película? Bueno, pues viene a que yo creo que es muy importante conocer los fundamentos de las disciplinas con las que trabajamos para saber de sus debilidades y del lugar que ocupan y perder algunas de esas arrogancias que tanto daño nos hacen, por un lado. Y por otro lado, la última consideración es, ¿hay una respuesta a esta pregunta? ¿Hay una respuesta a esta pregunta de si realmente son lo mismo las ciencias y las letras? Yo no la tengo. Pero espero que después de lo que me han oído, cada uno de ustedes se pueda hacer un juicio y llegar a una conclusión. Eso era lo que yo quería. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio.